En el capítulo 1, el Señor creó los cielos y la tierra. Los, plural, y la, en singular. O sea, varios cielos, o sea, dentro del mismo cielo, ¿no es cierto? Varias constelaciones, pero habla de los cielos y la tierra. O sea, hay una sola tierra. ¿Ya? Así que ni por más que salgan a buscar tierras al espacio, no van a encontrar. Aquí vamos a hablar del entierro, o sea, de la sepultación, ¿no es cierto?, de Jacob y la muerte de José en este capítulo, ¿ya? Llegando al final. En Génesis 50, del 1 al 3, dice: Jacob es embalsamado y lo lloraron. Entonces echó José sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Después mandó José a los médicos que estaban a su servicio que lo embalsamaran, que embalsamaran a su padre, y los médicos le embalsamaron a Israel, cumpliéndose así 40 días, que eran los días requeridos para embalsamar. Y los egipcios lo lloraron 70 días. Los egipcios lloraron 70 días a Jacob, ¿ya? Entonces habla aquí ¿no es cierto?, la pena de José, ¿no es cierto?, que se echa sobre su padre, ¿no es cierto?, llora, ¿ya? Le besa el rostro, y el fallecimiento de Jacob y la presencia de sus hijos fue una escena profundamente dramática y conmovedora, porque imagínense, hijos que no siempre estuvieron de parte de él, que tuvieron contradicciones, ¿no es cierto?, que tuvieron algunas escenas divisiones profundamente grandes. Pero esta escena fue profundamente dramática y conmovedora de los hijos de Israel, ¿no es cierto?, de Jacob. Y también los egipcios, porque los egipcios lo tenían como un gran varón de Dios, aunque ellos tenían sus dioses propios, ¿no es cierto? Dice que los egipcios lo velaron por 70 días en toda la nación de Egipto. Cuando hubo un periodo de duelo real, hermano, la muerte de un rey, eran 72 días. O sea, Jacob fue velado como si fuera un faraón, ¿ya? 70 días. Jacob era evidentemente un hombre muy honrado, muy querido dentro de Egipto, ¿no es cierto? Pero él le había pedido a José, ¿no es cierto?, que tenía que enterrarlo en Canaán, no en Egipto, ¿ya? Entonces, en el versículo 4 al 6, José le pide permiso al faraón, ¿no es cierto?, para enterrar a su padre en Canaán. Pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo: si he hallado gracia a vuestros ojos, os ruego que habléis ahora a oídos del Faraón y le digáis: mi padre me hizo jurar diciendo: yo voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Permite pues que yo vaya ahora a sepultar a mi padre y después volveré. El faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Habló José de la casa del faraón, no habló directamente con el faraón. El hecho de que José hiciera esta petición a la gente de la casa del faraón y no directamente al faraón, ¿no es cierto?, nos dice, ¿no es cierto?, de que esto solamente lo puede haber escrito, haber dicho, ¿no es cierto?, una persona que lo haya hecho. El narrador no puede haber sido un invento, ¿ya? El tipo de detalle que sería anotado por un verdadero testigo de los eventos y no inventado por un narrador. Porque si hubiese sido inventado por un narrador, a lo mejor llegaría otra adorno. Mi padre, dice, me lo hizo jurar. José explica solemne promesa que le había hecho su padre, porque él le prometió y le juró a su padre que lo iba a enterrar en Canaán.
porque José sabía que no pertenecía a Egipto, que pertenecía a la tierra de la promesa de Abraham, ¿no es cierto?, y de Isaac, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, él pide ser enterrado y José cumple, ¿no es cierto? Y el cuerpo, en el versículo 17 al 11 dice, entonces José subió para sepultar a su padre. Y subieron con él todos los siervos del faraón. Imagínense, todos los siervos del faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, toda la casa de José, sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén, Gosén es la tierra donde nace, se cría, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel dentro de Egipto, sin ser contaminado, sus niños, sus ovejas y sus vacas. Subieron también con los carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande. Llegaron a la era de Atad, al otro lado del Jordán, y lloraron e hicieron grande y muy triste lamentación. Allí José hizo duelo por su padre durante 7 días. O sea, 70 días en Egipto, 7 días en Canaán, ¿no es cierto? O sea, José hizo 77 días de duelo por su padre. Ese era el sentimiento, ¿no es cierto?, que les llamaba la atención a los habitantes del lugar, los cananeos, ¿no es cierto? El llanto en la era de Atad, ¿cierto?, donde está el lugar donde sepultaron a Jacob. Ya le llamó tanto egipcio que lloraba, ¿no es cierto? Y tanta pena, el llanto era de Atad, dijeron llanto grande es el de los egipcios, por eso aquel lugar que está al otro lado del Jordán se le llamó Abel Israel. ¿Ya? Entonces, José fue a sepultar a su padre, fue un entierro espectacular, ¿no es cierto?, de un faraón, de un rey. ¿Ah? El clan entero se reunió para rendir homenaje a este hombre, que era el último eslabón de los patriarcas. 3 patriarcas tenemos: Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Dios le habla, ¿no es cierto?, a los profetas, le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob, a pesar de todos los problemas que hubo, que su nombre significaba sinvergüenza, estafador, un montón de cosas, hasta el último, ¿no es cierto?, que daba la duda de si Jacob se convertía o no se convertía. Pero él se convirtió, ¿no es cierto? Y el Señor lo que hace que todos estos problemas, todos los problemas, las vicisitudes, todo lo malo, el Señor lo convierte para bien. Lo vamos a ver más adelante por qué. Dice que fue un entierro espectacular porque, bueno, uno de los últimos patriarcas, ¿no es cierto? Lloraron, hicieron grande y muy triste lamentación. Este fue sin duda un día de dedicación de los hijos de Israel al Dios de Israel. ¿Ah? Los hijos de Israel, o sea, los hijos de Jacob, ¿no es cierto?, hicieron una dedicación exclusiva del funeral de Jacob al Dios de Israel, al Dios de Jacob. El Dios que hizo el gran pacto con Abraham, Isaac y Jacob. A ese Dios. La dedicación al Dios de Israel sería aprobada durante los próximos cientos de años. Tenemos que esperar, ¿no es cierto?, que pasen. En el 12:14 dice, el entierro de Jacob en la cueva del campo de Macpela, sus hijos pues hicieron con él según les había mandado, pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y los ocultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham. Acuérdense que Abraham había comprado cuando recién llegó a Canaán, ¿no es cierto?, compró esas tierras para tener donde sepultar a su mujer y sepultarse él. ¿Ya? En las manos de él se la compró a Efrón el Eteo.
junto con el mismo campo para heredar la sepultura al oriente de Manredis. Después que lo hubo sepultado, regresó José a Egipto, él, sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre. Sus hijos, pues, hicieron con él según les había mandado. Veamos que los hijos de Jacob a menudo se habían opuesto, ¿no es cierto?, a Jacob, o lo habían decepcionado en la vida. Cuidadosamente lo honraron en su muerte. ¿Ya? En su muerte ellos cuidadosamente lo honraron. Lo sepultaron donde él había pedido, ¿no es cierto? Esta era la cueva que había comprado Abraham en Génesis 23:9. Está la única parte o la tierra de Canaán en la que Abraham tenía una escritura, la única propiedad que había comprado Abraham. Parece que Abraham él no hizo casa, siempre vivió en tienda, en carpa, porque él era un peregrino en la tierra y él estaba construyendo su mansión en los cielos. Este fue el lugar donde enterraron a Sara, a Abraham, a Isaac, a Rebeca y a Lea. No figura Raquel aquí en esta sepultura, ¿no es cierto? Pero no figura Raquel porque Raquel se le murió a Jacob cuando iba a tener a su último hijo, ¿no es cierto? Entonces la tuvo que sepultar en el camino, ¿ya? Por eso no figura Raquel en esta tumba. Pero ahora sus hermanos tienen duda con José, ¿no es cierto?, en las determinaciones que José podía tomar con ellos o contra ellos. Que sería lo normal entre un ser humano, ¿no es cierto?, tomar la venganza por todo el daño que le causaron sus hermanos. Y salir a los 17 años de su casa, llegar como esclavo a un país extraño, ¿no es cierto?, haber estado en un pozo, haber sido vendido, haber estado en la cárcel, ¿no es cierto? Todo esto, ellos tenían miedo. Y en el versículo 15, ¿no es cierto?, ellos lo dan a conocer. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Perdón, ellos reconocen el mal todo el daño que ellos le hicieron a José. Temían que tal vez José se volviera contra ellos después de la muerte de Jacob. Conociendo la naturaleza humana, esto no era una preocupación infundada, porque como humanos nosotros somos vengativos, ¿cierto? Es algo que está en nosotros, ¿ya? Pero no estaba en José, felizmente, para ellos. Y dice, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Así que reconocieron libremente todo el mal que ellos le hicieron. ¿Ah? Lo que les preocupaba era la justicia. Temían justa retribución. O sea, temían que José les cobrara todo lo que le habían hecho. José, con su alto estatus y prestigio en Egipto, era sin duda capaz de darle esta retribución como humano. ¿Ya? Pero fíjese que vamos a ver la respuesta que les da José. Porque estos hermanos improvisaron una historia. Crearon una historia para contarle a José. Para obtener el perdón de José, que José no los fuera a castigar. Crearon una historia. En el versículo 16 al 18 dice, es una improbable historia. Fue una historia creada de todas maneras, porque tomaron el nombre de su padre. Entonces enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José. Bonito cuento. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. ¿Ya? La historia es que tomaron el nombre del padre para ir a contarle este cuento a José. ¿Ya? Ahora, José lo creyó, no sé. Por eso que dice que probablemente esta historia es inventada.
no sienten que tienen derecho moral. Ellos no sienten que tienen el derecho moral para ir a pedirle a José que los perdone. ¿Ah? Porque ellos en sí se sienten culpables de lo que hicieron. Así que ponen en la solicitud clemencia en la boca de un muerto. Toman las palabras de un muerto, ¿no es cierto? Como que el muerto las dijo, como era su honorable padre, ¿no es cierto? Que le fueron a contar este cuento a José. Pero a simple vista, todo lo que lo lean y todo lo que los escudriñemos nos damos a dar cuenta de que es una invención tomar el nombre de Jacob para ir a contarle a José. Pero José tenía otras cosas en que pensar. Mientras le hablaban, José lloró. Probablemente porque sus hermanos pensaban tan mal de él y porque dudaban grandemente de su carácter. Se postraron delante de él y aquí volvemos al primer sueño de José. ¿Se acuerdan cuando las espigas, ¿no es cierto?, se inclinaban a la despensa y por eso lo vendieron? ¿Ya? Y aquí vemos que ellos se postraron delante de él y dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. ¿Cómo se da las cosas del Señor? El Señor a José le dio, ¿no es cierto?, una bendición. La bendición es un don, ¿no es cierto?, que solamente lo puede hacer Dios, pero se lo traspasó a José. Lo mismo pasa con nosotros cuando nos bendicen. ¿Ya? Son condiciones que nosotros podemos hacer cosas que Dios no las, que Dios las hace, solamente Él. Por ejemplo, cuando nos da una bendición para que nosotros oremos y una persona sane. ¿Ah? La sanidad, el poder de la sanidad no es nuestro, el poder de la sanidad es de Dios. ¿Ya? Nosotros podemos servir de instrumento, es una bendición para nosotros. Lo mismo pasó aquí. ¿Ya? José, ¿no es cierto?, había sido bendecido por Dios para hacer todas estas cosas. Pero ¿saben? ¿Quiénes? Nosotros somos tus esclavos. Respaldaron la petición de clemencia con una genuina humildad. Ellos se humillaron, ¿no? Se postraron en tierra, mostraron humillación, mostraron arrepentimiento, y José los consuela. En el versículo 19-21 dice, pero José le respondió, no temáis pues, ¿acaso yo en lugar de Dios? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Te das cuenta? ¿Acaso yo estoy en el lugar de Dios para tomar la venganza que le corresponde a Él? Eso es lo que les quiso decir. Yo no soy Dios para castigarlo. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, pues les habló al corazón. ¿Ah? Les habló al corazón. Les explicó que él no era Dios para tomar la venganza. ¿Acaso yo estoy en el lugar de Dios? Le dijo, a tomar la venganza. No. Yo los voy a mantener, yo los voy a cuidar a ustedes, a su hijo, les voy a dar el alimento mientras permanezcan conmigo. Entonces les habló directamente al corazón. Y le dice, ¿acaso yo estoy en el lugar? José fue el primero en comprender que no estaba en el lugar de Dios. Y muchas veces nosotros creemos, ¿no es cierto?, que podemos estar en el lugar de Dios para tomar ciertas determinaciones. José fue el primero en reconocer que no estaba en el lugar de Dios para tomar la venganza que le correspondía a Dios. ¿Ya? No era su trabajo darle el castigo merecido a su hermano. Si el Señor decía hacerlo, el instrumento no sería José. José estaba seguro que él no iba a ser el instrumento que Dios iba a tomar para castigar a su hermano. Desde la perspectiva humana, ¿no es cierto?, José tenía el derecho y la posibilidad de darle el castigo merecido a sus hermanos. Pero él sabía que Dios era Dios y él no lo era.
tal retribución le correspondía a Dios, no a José. Después lo repetí y le dice, vosotros pensasteis mal, pero Dios lo encaminó al bien. O sea, todo lo que ellos trataron de hacer para que resultara mal que José muriese, el Señor lo transformó a bien, ¿no es cierto?, para que se salvase toda esa gente de la hambruna. Y para que el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, pudiera llegar a Egipto, ¿ya? Y pudiera nacer el pueblo de Israel como nación en este lugar, ¿no es cierto?, que Dios le indicó a José, porque José, antes de pedirle autorización al faraón, ya los tenía ubicados en este lugar, que era un lugar privilegiado que quedaba en el delta del río Nilo, un lugar riquísimo, ¿no es cierto?, riquísimo para la ganadería, ¿ya? Porque era el único, si ven un mapa de Egipto antiguo, ¿no es cierto?, van a ver que el único lugar verde, ¿no es cierto?, es este lugar donde se refugió el pueblo y nació el pueblo de Israel. José no idealiza el mal que sus hermanos le hicieron. Él claramente dijo, vosotros pensasteis hacerme mal. A pesar de esto, era cierto, no era la verdad más grande. La verdad más grande era que Dios lo encaminó al bien. ¿Ya? O sea, Dios tenía todo preparado, José estaba destinado, ¿no es cierto?, a hacer lo que hizo. El objetivo de José, ¿no? De Dios, que Dios tenía para José, era este, no era otro. Porque nosotros como cristianos también debemos ser capaces de ver la mano absoluta de Dios. De repente nosotros a veces pasamos por alto las cosas que Dios hace en nuestras vidas. No nos damos cuenta, ¿no? O pensamos que lo hacemos por nuestras propias capacidades. Si nosotros no tenemos ¿qué capacidad podemos tener nosotros? ¿No? De saber que no importa el mal que el hombre pueda hacer. Nosotros pensamos, este me hizo mal, le pago con mal. No, Dios puede usarlo para el bien, ¿ya? Todo el mal que nos hagan, el Señor puede transformarlo y convertirlo en bien. Imagínate así. Él es Dios, Él es el que tiene el control, Él hace todo, no nosotros. Nosotros somos simplemente siervos del Señor, los que queremos servirle al Señor, los que deseamos servirle al Señor, y que Él nos pueda algún día, ¿no es cierto?, bendecirnos y reconocerlos como realmente sus siervos. Fíjese que José no tenía el texto de Romanos 8:28. ¿Usted tiene su Biblia, hermana Isabel? Para que lo lea usted. Romanos 8:28. José no lo tenía ese texto. Todavía no existía. Romanos 8:20. 28. 28. Lo leo en el nombre del Señor. Dice, Amén. y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Está claro. Y José no tenía ese texto. Nosotros tenemos ese texto, pero no creemos en su verdad. No creemos su verdad. Muchos sí, pero la mayoría no cree su verdad. En última instancia, nuestras vidas no están en manos de los hombres. Eso es lo que tenemos que dar cuenta. Mi vida no está en manos de los hombres. Mi vida está en manos de Dios. ¿Quién es el que gobierna todas las cosas para su gloria? Dios. Entonces, yo puedo estar el hombre puede hacer lo que quiera conmigo, pero yo no estoy en sus manos. Mi vida eterna está en las manos de Dios. A Él es el que tengo que entregarle yo mi vida. A Él tengo que temerle, ¿no es cierto? Temerle no es tenerle miedo, temerle es amarle, respetarle, ¿no es cierto?, honrarle. Y ahora dice, para mantener la vida de mucha gente. Este era el bien inmediato, ¿no es cierto?, que venía como resultado, ¿no es cierto?, de lo que José había sido destinado.
salvar la vida de mucha gente. En la situación, si esta gran familia no llega a vivir a Egipto, habrían muerto en la hambruna. Si la familia hubiera sobrevivido a duras penas, hubiera sido asimilada por los cananeos que los rodeaban. ¿Ah? O sea, si no hubiera ido a Egipto, a lo mejor los cananeos los hubieran tomado como prisioneros, no sé. Solo llegando a Egipto podían ser preservados y convertirse en una nación distinta. Como se dijo antes, si los hermanos de José no lo hubieran vendido a los madianitas, entonces nunca hubiera ido a Egipto. Si José no hubiera ido a Egipto, nunca hubiera sido vendido a Potifar. Si no hubiera sido vendido a Potifar, la esposa de Potifar nunca lo habría acusado falsamente de violación. Si la esposa de Potifar no lo acusa de violación, no habría ido a la cárcel. Si nunca hubiera estado en la cárcel, no habría conocido ni al copero ni al panadero del faraón. Por lo tanto, no habría interpretado los sueños. Si nunca hubiera interpretado sus sueños, nunca hubiera llegado a interpretar el sueño del faraón. O sea que yo lo publiqué en el WhatsApp, y a mi hermana Isabel, a mi hermana Elena, ¿no es cierto?, se los mandé. A mi hermano Miguel Ángel. Si nunca hubiera interpretado el sueño del faraón, nunca habría llegado a ser primer ministro. Si no hubiera llegado a ser primer ministro, nunca se habría administrado con prudencia para la gran hambruna que venía sobre la región. Si no hubiera administrado con prudencia para la gran hambruna que venía sobre la región, entonces la familia, al regresar a Canaán, hubiera perecido a causa de la hambruna. Si la familia en Canaán no hubiera perecido a causa de la hambruna, el Mesías no habría podido salir de una familia de muertos. Si el Mesías no vino, entonces Jesús nunca vino. Si Jesús no vino, entonces estamos muertos en nuestros pecados y sin esperanza en este mundo. Esa es una conclusión si no hubiera sucedido lo que ha sucedido. Estamos muy agradecidos por el gran y sabio plan de Dios, porque este es el plan de Dios, no es el plan de un hombre. Este es un plan de Dios que comenzó con Abraham para llegar a José y va a continuar, ¿no es cierto?, hasta que el pueblo de Israel llegue a la tierra prometida, no sé si se cumpla lo que Dios tiene presupuestado en su plan de salvación para el hombre. Así los consoló y le habló al corazón, porque José confió en la mano de Dios, incluso con todo el mal que vino hasta él a través de su hermano. Mostró el amor y la compasión que ellos no mostraron. A menudo el problema que tenemos para amar a los demás, liberarnos de la amargura que podamos tener hacia ellos, hermano, es realmente el problema de no saber quién es Dios y no confiar que Él es quien dice ser. Nosotros tenemos que saber quién es Dios, confiar en Dios, ¿no? Y saber quién es Él. Él es el Todopoderoso, Él es el Omnipotente, el Omnisciente, Él todo lo sabe, todo lo ve, Él todo lo controla. No hay nada que escape a su control, ¿ya? Él es quien dice ser. Fíjense que José les dice: yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. O sea, aquí José demuestra el amor por sus hermanos. No se manifiesta solo en un sentimiento, ¿ah?, sino que va a la práctica, a la acción. Los va a alimentar, les va a proveer a sus hermanos y a su familia, ¿ya? Pero, como todo ser humano, ¿no es cierto?, que pase por este mundo, llega un momento en que hay que partir. Y aquí llegamos a la muerte de José. José, el versículo 22 al 24. José se encuentra todavía en Egipto, pero su corazón estaba en Canaán.
José repite más o menos lo que hizo, ¿no es cierto?, lo que hizo Israel. Y se habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. 110 años. Vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre la rodilla de José. Un día José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Vivió José 110 años, hermano. 110 años. Su larga vida evidencia más de la bendición de Dios sobre José, como lo fue ver a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Las dificultades de su vida no disminuyeron la máxima bendición de Dios sobre él. Dios ciertamente os visitará y hará subir de esta tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. José, si lo pensamos, ¿no es cierto?, fue el agente humano responsable de traer a esta familia a Egipto. Sin embargo, él sabía que por el pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, esto no sería su lugar de descanso. Irían finalmente de vuelta a Canaán, que era la tierra prometida. Eso lo sabía José, ¿ya? Entonces, en el versículo 25-26, antes de morir, ¿no es cierto?, él llamó a sus hermanos y lo hizo jurar el mismo juramento de Israel, nos sigue diciendo: Dios ciertamente os visitará y os haréis llevar de aquí mis huesos. Y le hace prometer a sus hermanos que sacarán sus huesos de Egipto, no quedarán ahí. Dice que murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd egipcio. Lo pusieron en un ataúd en Egipto. De acuerdo con este pasaje en Hebreos 11:12, dice: por la fe al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José nunca fue enterrado, nunca fue sepultado. No, póntelo más cerca. Hermano, no se escucha. Se escucha muy querido. No se Ahora, tiene. Demasiado despacito se escucha. y estoy gritando. ¿No me escucha ahora? Así está mejor. Es que se me... Bueno, José nunca fue enterrado, dice. Su ataúd se puso sobre el suelo. Si ustedes han visto, seguramente han visto las películas de los egipcios, cómo ponían los ataúdes, ¿no es cierto? Los ponían de pie. Y así estuvo sobre el suelo, ¿no es cierto?, el ataúd de José, como se usaba en Egipto, de pie. Y permaneció allí aproximadamente 400 años, ¿no?, hasta que fue llevado de vuelta a Canaán. Fue un testigo silencioso durante todos estos años de que Israel iba a volver a la tierra prometida, como Dios dijo. José vivió una vida de dramática fe. Al final, así como es recordado el Museo de la Fe, por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Perdón. Y dio mandamiento acerca de sus huesos. Si ustedes quieren, anotan en Hebreos 11:12, ¿no es cierto? Ahí está el mandamiento que dio sobre sus huesos, que tenían que llevarlo, ¿no es cierto? Esto fue porque confiaba en la promesa de Dios para su pueblo. Esto fue porque sabía dónde pertenecía el pueblo de Dios, ¿ya? Él sabía que el pueblo de Dios no pertenecía a Egipto, ¿ya? La tierra prometida de Israel era Canaán. Esto fue fe, porque miró hacia el futuro. Esto fue fe porque proclamó la fidelidad de las promesas de Dios de cualquier manera posible, incluso a través de los huesos de un hombre muerto. Y haréis llevar desde aquí mis huesos. Y esta promesa se cumpliría, hermano,
400 años más tarde, cuando Israel salió de Egipto. Vamos a ver Éxodo 13:19. Esta orden demostró que el corazón de, Éxodo 13:19, anótenlo para que lo vean. Esta orden demostró que el corazón de José se encontraba en tierra prometida. También demostró que era un hombre de gran fe, que confiaba en cosas que aún no se veían. Lo pueden encontrar en Hebreo 11:22. Durante todo ese tiempo, si un niño de Israel veía el ataúd de José, preguntaba por qué estaba allí y por qué no había sido enterrado. Podrían responderle, porque el gran hombre José no quería ser enterrado en Egipto, sino en la tierra prometida. Dios algún día nos llevará, ¿no es cierto? Algunas promesas de Dios tardarán mucho tiempo para cumplirse y tenemos que perseverar, hermanos, en la confianza en Dios. Esperar en Dios. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, ir a esperar a Dios, ir a orar. José murió esperando el desarrollo del plan de redención de Dios. Y nosotros seguimos esperando el plan de redención de Dios, aunque Cristo ya murió por nosotros. Y ahí es donde el libro de Génesis, el libro de los comienzos, termina. Concluye esperando la continuación del eterno, amoroso y sabio plan de Dios, que se establezca en tu vida, en nuestras vidas. Eso es lo que esperamos, que ese plan de Dios se establezca en nuestras vidas. Para eso vino Cristo, para eso vino a morir por nosotros, y lo vamos a ver en los próximos capítulos. ¿Ya? Hasta aquí, si hay alguien que quiera agregar algo, preguntar, los que no escucharon. Y espero que no se cumpla la profecía de mi hermano Miguel Ángel. Tome agüita. No, si es que estoy... Pero igual, estoy tome bien, agüita. hermano. No, si estoy bien. Ya, hermano, está abierto las opiniones. Terminamos Hermano, con... dice que José murió primero que sus hermanos. Sí. Ajá, de 110, o sea que los hermanos duraron más años, porque eran Pero mayores. acuérdese que dentro de los hermanos está Judá. Y Judá Claro. lo vamos a ver más adelante, que es un nombre importante. ¿Ya? Claro. Porque de la tribu de Y los Judá hermanos viene, eran mayores que él. claro, el hermano, el mayor de ellos fueron, ¿cómo le dije? Ellos fueron desheredados porque acuérdense que se subió a la cama de su padre y tuvo relaciones con la concubina. ¿Ya? Entonces, esos fueron sacados. Y pues, en reemplazo de ellos fueron puestos los dos hijos de José. Ajá. Jacob tomó a los dos hijos de José y los adoptó. Entonces, y ahí nacen las 12 tribus de Israel. ¿Ya? José, la tribu de José se pierde y aparece en Apocalipsis. Aparece en Apocalipsis. Aquí, en el estudio anterior, vimos que habían 12.000 de cada tribu, ¿no es cierto? Sí. 12.000 ungidos. Esos 12.000 ungidos son los 244.000 que suman, que son los ungidos que van a predicar durante la tribulación y la gran tribulación. Son los 144.000 judíos. Porque la iglesia ya no va a estar. Entonces ellos van a hacer el trabajo de la iglesia. Y al final de la tribulación van a Pero hacer... dice la Biblia que yo leí que de la gran tribulación saldrán de la gran tribulación los 144,000. Ya, pero esos 144.000 son los que van a predicar durante la tribulación y la gran tribulación, si la iglesia ya no va a estar. Y siempre tiene que No, quedar. pues lógico, claro. Y esos son los que van a predicar, esos son los que van a hacer el trabajo de la iglesia. Van a ser mártires al final, porque era la única forma.
Mi hermano Ramón. Quiero Un escucharlo. momento, sí, pastor. Ya Sí, pastor, dígame. Yo Hermano, Yo soy su hermano Luis, nomás, yo soy su pastor. gracias, hermano. Cuénteme cómo está usted. Pues bendito sea Dios, bien. Aquí con mucho calor, nada más en Valladolid. Estamos un promedio de 45 ahorita. Sentimos que vaporiza la tierra y es que no ha llovido. Cayó la llovizna hace rato, pero alborotó más todavía el calor. Aquí está lloviendo y tronando. Ahorita Con trueno estamos y relámpago. clamando a Dios para que mande la lluvia por los agricultores que siembran temporalmente. Hay que orar por todos los países, hermano. Todos los Todos. países, sí. Ya, pero cuénteme algo de lo que estábamos conversando, hermano. ¿Hay alguna acotación, alguna pregunta? Sobre lo que usted estaba platicando De José. de Josué, es que casi no se le escuchaba, hermano. Pero sí, sí sabemos. De José. Sí, le pido perdón. Sí. Sabemos algo de Josué, ¿no? Que él Mire, perdonó todo lo que hicieron los hermanos. Que se ve el Sí. perdón, el amor, el arrepentimiento. Sí. Es que los hermanos, No, al final, lo que ustedes no entendieron fue que los hermanos tenían miedo de que José tomara venganza. ¿Ya? Pero Amén. José les dijo, ¿que acaso soy yo Dios? O sea, él reconoció que no era Dios para tomar la venganza, que el dueño de la venganza, si quería tomarle, era Dios, no él. Y que tampoco él iba a servir como instrumento para vengar, para vengar. Entonces, No, Él dejó todo en manos de Dios. él a pesar de todo lo que le hicieron, dejó todas las cosas en manos de Dios para que él Él confiaba plenamente. tomara la venganza, ¿no? Por él. claro, es que todo lo que hicieron, Y José Dios- reconoce, José Dios siempre reconoce, estuvo con él desde José que llegó reconoce, a Egipto, ¿no? José reconoce, hermano, que todo lo que hicieron para hacerle daño a él, Dios lo convirtió en bien. ¿Ya? Así es. Lo Siempre hay convirtió que en bien pagar de- bien por, aunque le hagan a uno mal, hay que pagarles con bien. lo convirtió de tal manera en bien que salvaron el mundo que existía en esos tiempos, ¿no es cierto? De la hambruna que vinieron. ¿Ah? Porque Dios justamente lo puso en ese lugar para eso y para que preparara, ¿no es cierto?, el lugar donde iba a llegar a nacer su pueblo Israel, que era el pueblo escogido de Dios. Ahí nació, ahí se fue el vientre que mantuvo hasta que creció, hasta que se dio a luz el pueblo de Israel. Dentro de Egipto. Hermana Elena, usted iba a decir algo. Hermano Miguel Ángel. Hermana Gloria. mi hermanito Luis, Bueno, mi hermanito Luis, sí, sí, se lo estoy escuchando. ya, no, es que cuando José, a José se le consideraba inmundo por el hecho de haber tocado el cuerpo de su padre, y por eso no se le permitía acercarse al faraón, por eso tuvo que mandar como un emisario, según no, según lo que leí aquí yo ¿En qué aquí. parte? Porque no figura. Aquí en la Biblia lo encontré. ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿Qué parte? Porque Yo tengo la Biblia, mire, le voy a decir, en la Biblia Plenitud, ahí sale, la Biblia Plenitud. ¿en qué versículo? Capítulo, versículo.
¿Qué No, capítulo y qué versículo? en una concordancia que hay abajo, Ah, dice, ahí está escrito, dice el 50, capítulo 50, versículo 4, dice, es una Biblia de estudio. Parece que a José se le consideraba indigno de acercarse al faraón a causa de haber tenido contacto con el muerto, con su padre, y tenía que solicitar a la casa del faraón que intercediera por él, a fin de que pudiera guardar la promesa que le había hecho a su padre. Pero piense que eso dice ahí. Pero Sí. después habló él personalmente con el faraón y el faraón le dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. sí. Versículo 6. Ajá. No figura la otra en la Reina Valera. No, eso dice que, entonces, no, si yo le escuché todo lo que decía, pues por eso dije, la primera vez que habla eso aquí en la En el la versículo Biblia. 6, en el versículo 6 habla directamente con el faraón con él. El faraón le dice, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Sí, porque dice que él dice, alude a preparar y comprar la sepultura. Él fue a comprar la sepultura, que era, porque para embalsamarlo era muy caro, y también lo embalsamó y eso era muy caro, eso era un privilegio que se le daba solamente a los que tenían un estatus. Embalsamaron los médicos que estaban a disposición de José. Sí. Y los otros que la sepultura la había comprado Abraham. Concuerdo plenamente con mi hermana, con mis hermanas Margarita y eso. Qué corazón más lindo el de José. Qué corazón tan lindo el poder perdonar, el poder pasar por alto todo y confiar en el Señor, que los propósitos del Señor son siempre buenos para uno, pues, y como lo decía en Romanos 20:28, que todas las cosas, aunque sean malas, nos ayudan a bien a los que aman al Señor. Ahí está la clave, a los que aman a Dios, no a cualquiera, porque muchos lo toman, pero la clave está en a los que aman a Dios. Y si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que conforme a los propósitos de Dios son llamados. O sea, él estaba, como dice la palabra, desde el vientre de su madre ya estaba llamado, ya el Señor lo había elegido, el Señor había trazado su propósito, y todo lo que él sufrió, todo lo que pasó, como él lo dice, fueron propósitos de Dios, que es muy, muy hermoso. ¿Cuál cree usted que de dónde el Señor la tiene con sus propósitos claritos? Desde el vientre de su madre. ¿Y a usted de dónde cree que el Señor la tiene con los propósitos claritos para usted? Desde que estaba en la pancita de mi mamá. Claro. Entonces cada uno tiene un propósito en esta vida. Desde antes de la fundación del mundo. La vio. Amén. A Elenita la chequeó. Lo importante es tratar de saber Y cuál hermano, es nuestro propósito. Sí, hermano querido, a veces uno es tan torpe, a veces tan... Yo a veces yo me reto, porque no sé si ustedes se retan, pero yo me reto. Yo a veces le digo, Señor, le digo yo, porque a veces uno entra como a veces a meditar sobre la misma vida de uno. Entonces, ha visto que han sido más las lágrimas que ha derramado que los momentos de felicidad. Ya, entonces uno dice, Señor, no cree que, yo le he dicho, Señor, no cree que se te pasó la mano conmigo. Y después le digo, perdón, Señor, tan necia que soy, tan estúpida, tú me lo estás diciendo claramente, pero es que no veo en qué momento, le digo yo. Y después digo, Señor, sí, a lo mejor nunca voy a ser realmente como yo quiero en esta tierra, pero allá cuando esté contigo, le digo yo, pero me falta, veo tan lejano eso, le digo, Señor, que lo único que te pido es que me limpie, que me quite todo pensamiento pecaminoso, todo aquello que tú odies de mí, que me limpie. Y cuando uno está enferma,
Lo único que puedo decir es, Señor, gracias, porque cuando estoy enferma, hermano querido, es cuando más minutos tengo para meditar. Es como que tuviera todo el tiempo del mundo para poder leer la palabra o escucharla. Y también a la vez le digo, Señor, enferma no te sirvo, enferma no te sirvo. Entonces, es como que uno a veces está igual que Job, aunque Job nunca se quejaba de que fue recto, pero yo digo, en el momento cuando él le preguntaba al Señor y el Señor le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo? ¿Ves? Entonces, a veces me siento así, pero también digo yo voy a luchar con ese ángel hasta que obtenga mi bendición. No sé cuánto tiempo va a pasar. A veces se ve muy lejano, a veces se ve muy cercano, pero a veces son más las luchas, más las pruebas que las bendiciones. Y a veces decimos que nunca Dios nos dará más carga de la que podamos soportar. Y cuando vemos aquí a José, todo lo que tuvo que soportar, y al final no había ni una pizca de resentimiento, de nada contra sus hermanos. Qué hermoso, qué hermoso. Realmente me conmueve, mi querido hermano, me conmueve. Nunca se quejó. Sí.